Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva transmisión. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Saludos a todos los que están conectados, a los que van a escuchar esto después. Espero que juntos podamos aprender un poco hoy sobre la Escritura y a identificar, a reconocer algunas cosas que creemos que son ciertas, pero tal vez no lo son, o no lo son como creemos. Y una de esas cosas que vamos a ver en esta noche, en esta transmisión, por cierto, hoy es viernes 8 de marzo del año 2019. Una de las cosas que veremos hoy es esta pregunta: ¿los cristianos son príncipes y princesas? En el caso de las mujeres, claro. Y eso es lo que vamos a responder. No lo vamos a responder de una manera subjetiva o de una manera personal, sino que vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ver dos textos nada más porque el tiempo apremia, y vamos a analizar un poco estos textos y sus implicaciones en cuanto a esta pregunta. Así que les voy a dar un spoiler. Algunos van a salir decepcionados, algunos van a salir consolados y otros puede que se enojen. Como siempre hay unos cuantos que se enojan por algunas cosas, pero al fin y al cabo lo importante es lo que dice la Escritura. Lo que nosotros pensamos o decimos poca importancia tiene cuando lo comparamos con la palabra de Dios. Así que gracias por estar escuchando este audio. Saludos a todos. Espero que juntos aprendamos y podamos ver qué nos dice la Escritura. Bueno, ¿de dónde surge la inquietud de hablar sobre este tema? Bueno, surge del hecho de que hay muchas personas, muchos cristianos, que se identifican a sí mismos como príncipes de Dios, o, en el caso de las cristianas, mujeres, princesas de Dios. Ahora, alguien puede decir, ¿y cuál es el problema con esto? ¿Es acaso un pecado? ¿Es un crimen? ¿Es algo dañino? Bueno, son buenas preguntas. Sin embargo, pecado no podríamos decir que es. Que nos puede conducir a otro pecado, eso sí. Hola, saludos Kenia, saludos Alexander. Que Dios les bendiga hasta allá. Gracias por escuchar. Entonces, hermanos, tal vez no es pecado llamarnos príncipes de Dios o princesas de Dios, pero nos puede conducir a conductas o a ideas ajenas a las Escrituras. Y esto representa un peligro para nosotros. Es más, en muchos casos he visto que aquellos que se identifican a sí mismos como príncipes o princesas, muchas veces son personas que desconocen la Escritura y que según este criterio de que ellos son príncipes o princesas, pues Dios los ama tal como son, no importa la desobediencia, no importa si no ejercen las disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la Escritura, congregarse, participar de los sacramentos como la Santa Cena. Ellos están bien porque al fin y al cabo son príncipes y princesas. Este título pareciera que les da algo de dignidad, y eso en cierto modo está bien, pero cuando no vivimos conforme a lo que creemos ser, es un problema. Pero bien, dejemos eso ahí. La pregunta es, ¿la Biblia nos enseña que somos príncipes o princesas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón, como se dice. ¿Enseña la Biblia esto? Y si lo enseña, ¿dónde está? Bien, ¿dónde está? ¿Dónde dice la Biblia que nosotros somos príncipes o princesas? Yo estaba leyendo en la página de Memes Cristianos Inteligentes, por si ustedes no lo saben, estoy participando en esa página. Y en una de las publicaciones que el administrador hizo,
respecto a esto de las princesitas y todo esto, de las princesas de Dios, alguien le dijo aquí, y quiero que esto sirva como una introducción a tipo anécdota o tipo ilustrativa, ¿no? Alguien le dijo, si nos dice que nos hacemos hijos suyos y el ser hijo de un Dios nos hace príncipes y princesas. Y sí, Pablo nos dice que somos siervos, cada quien es escogido y tiene diferente propósito. Me llama la atención este comentario, pues la conclusión de esta persona es que si yo soy hijo de Dios, soy príncipe automáticamente. La lógica es esta: Dios es el rey. Por lo tanto, si Dios es el rey, yo obviamente, por ende, tengo que ser el príncipe, basado en una jerarquía medieval, ¿no? En una imagen medieval de Dios como rey y toda una gama de deducciones que parecen razonables. Pero el asunto es qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios acerca de este asunto. Uno de los textos que la gente cita para decir somos príncipes o somos princesas, yo he encontrado que son dos, y el primero es Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. En la versión Reina Valera 1960, este texto dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que yo no entiendo es, ¿dónde está la palabra príncipe aquí? Oh, podría decir alguien, pero dice reyes, es algo más grande que príncipe o princesa. Pero aquí nos hace falta algo, y es ver realmente la idea general del texto. Y una de las versiones que nos muestra una lectura más práctica y fiel es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice lo siguiente: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, aquí ya cambia y se contextualiza más el versículo con el libro de Apocalipsis. Ahora, veamos qué dice la Nueva Traducción Viviente. Ya con esto cierro para no hacer largo esto. Dice la Nueva Traducción Viviente, que es una versión más dinámica, dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Bien, entonces la lectura de la Reina Valera 1960 nos deja un poco cortos con la idea original del texto. Lo que el texto nos está diciendo realmente, basado en las otras versiones que hacen una traducción más fiel o más amplia, lo que nos está diciendo el texto es que Dios ha hecho un reino de sacerdotes. ¿Y cuál es ese reino de sacerdotes? Pues son los creyentes, somos nosotros. Entonces aquí nada tiene que ver con ser príncipes o princesas, nada tiene que ver. El reino de Dios fue un tema principal en las enseñanzas de Jesús. De hecho, dice el evangelista Marcos que él predicaba el reino a donde quiera que iba. El reino, Jesucristo dice, el reino se ha acercado, dando a entender que la intervención mesiánica de Dios estaba a las puertas, estaba en vivo y en directo por medio de Cristo Jesús. Entonces el reino de Dios es el tema emblemático de los evangelios y aún de la misma carta de Apocalipsis. Entonces aquí encontramos que aquellos que creen en Cristo Jesús como Salvador y Señor forman parte de este reino. De hecho, se constituyen en este reino. Este reino de sacerdotes no es como un reino terrenal, con límites territoriales, sino que es un reino espiritual. Es decir, todos nosotros los cristianos
nos constituimos en un reino de sacerdotes. Somos personas que hemos sido liberados del pecado a través de Cristo y que ahora vivimos para el servicio de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo nos ha salvado. Por lo tanto, ahora los cristianos somos algo diferente en naturaleza. Nuestra naturaleza ha cambiado. Ahora vivimos para la gloria de Dios. Somos llamados a vivir para Él. Nos hemos convertido por la gracia de Dios en una nueva criatura. Bien, hasta el momento el texto no parece decir que somos príncipes o princesas. Entonces, ¿pero de dónde viene esta figura de reino de sacerdote? Habría que leer un poco más. Y realmente es en el monte Sinaí que Dios prometió al pueblo de Israel que ellos serían un reino de sacerdotes y una nación santa. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, el Señor les dice al pueblo de Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí viene la conexión entre el antiguo pacto y el nuevo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, aquí está. El plan de Dios es tener un pueblo que le sirva, un pueblo que le represente en la tierra. La iglesia primitiva, los cristianos, se entienden como una extensión, o más bien dicho, una sucesión del Israel étnico, del Israel de Dios en el antiguo pacto. Y por lo tanto, la iglesia, nosotros, heredamos todas las bendiciones prometidas a nuestros predecesores espirituales. Y esto nos lleva a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que es otro texto que veremos más adelante. Bien, como hemos dicho, como iglesia somos un reino. Como el cuerpo de Cristo somos un reino donde Cristo es la cabeza del cuerpo. Lo interesante aquí es que el texto no nos llama príncipes, no nos llama princesas, nos llama un reino de sacerdotes. Pero ¿por qué nos dice o nos llama sacerdote? ¿Se está refiriendo aquí a alguna especie de jerarquía, a una especie de título eclesiástico? No, realmente es un título espiritual. Podríamos entender que un sacerdote ministraba en el antiguo pacto. Vemos que el sacerdote ministra a Dios y da a conocer lo que Dios quiere del pueblo. Tenía un labor de algún modo profético. El sacerdote habla a Dios en nombre de los hombres y a los hombres en nombre de Dios. En cierto modo, a los creyentes se nos asigna esta tarea. Es decir, somos responsables ante Dios de interceder en oración por este mundo pecador, de traer a Dios en oración a esta sociedad corrupta y decir: Señor, obra, ministra, haz algo en esta sociedad. Y por otro lado, como sacerdotes somos responsables de dar testimonio al mundo de lo que Dios ha hecho. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestro mensaje debe ser reconciliados con Dios. Ahí estamos haciendo nuestra labor profética como sacerdotes espirituales. Como vemos, no tiene nada que ver con ser príncipes o princesas. Pero veamos algo más sobre el sacerdote, sobre este aspecto del texto. Un sacerdote también ofrecía sacrificios en el antiguo pacto, como ustedes lo saben bien. Nosotros ahora no ofrecemos sacrificios, ya que el sacrificio perfecto fue ofrecido en la cruz del Calvario. Cristo, Jesús, muriendo por los pecadores. La obra perfecta, el sacrificio perfecto. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros podemos hacer delante de Dios?
No son sacrificios salvíficos, no, son sacrificios de alabanza, son sacrificios de sometimiento, son sacrificios que exaltan el nombre de Dios, para que Dios sea glorificado, Dios sea conocido como Dios y Rey, y para que la gente, el mundo, pueda ver en nosotros la gracia del Señor. Entonces, mis hermanos, el texto Apocalipsis 1:6, viéndolo de manera breve, de ninguna manera, de ninguna forma, enseña que somos príncipes o princesas. Bien, voy con el segundo texto y luego haré unas conclusiones al respecto. Gracias a todos por estar acompañándome en esta transmisión. Yo sé que esto iba a ser complicado, porque todos queremos ser príncipes y tener esta idea en nuestra mente, pero vamos a ver qué nos está enseñando la Biblia, que es lo importante. El segundo texto es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que está conectado con el versículo que leímos en Apocalipsis, y en la Reina Valera 1960 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea usted, mi estimado hermano, estimada hermana, que aquí se menciona una serie de títulos para el pueblo de Dios o para los cristianos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto está conectado con el antiguo pacto. Todo esto está conectado con el Antiguo Testamento, con el Israel que encontramos allá en el Antiguo Pacto. Dios está diciendo: las promesas que eran para Israel ciertamente son para ustedes, porque ustedes son el Israel de Dios conformado por judíos y gentiles. Y dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero lo interesante de este texto es que la gente, los que sostienen que somos príncipes y princesas, sostienen que ahí claramente el texto enseña que de verdad somos príncipes, porque dice linaje escogido. Esa es la gran, ¿cómo le llamaríamos a esta? La gran justificación. Pero lo que olvidamos, hermanos, es que el texto no está enseñando que seamos descendientes de alguna manera directa de Dios, sino que nos está enseñando que entre todos los pueblos, entre todas las naciones, nosotros como creyentes fuimos escogidos para alabanza de la gloria de Dios. No tiene que ver aquí con nobleza, no tiene que ver aquí con ser un príncipe y ser destacado entre todos, sino que Dios por gracia escoge a personas pecadoras como nosotros para anunciar su evangelio, sus buenas nuevas a las naciones. Y nuevamente el autor Pedro nos muestra aquí esta frase del real sacerdocio o el santo sacerdocio. Y es que nosotros, hermanos, estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales, es decir, a una vida santa, a una vida de amor mutuo entre el cuerpo de Cristo, a vivir cada día para la gloria del Señor. Hermanos, la Biblia no nos enseña de ninguna forma de que seamos príncipes o princesas. Ahora bien, ¿de dónde surge esto? Y retomo lo del principio, del comienzo de esta transmisión. Esto surge por un hambre, una necesidad de sentirnos bien con nosotros mismos. Es decir, queremos encontrar un valor más allá de lo que la Biblia nos asigna. Hermanos, saber que somos escogidos por Dios, saber que somos justificados por Cristo, saber que Cristo murió por nosotros siendo pecadores, es más grande que llamarnos príncipe o princesa. Pero yo encuentro muchos jóvenes hoy en día que se llaman a sí mismos de esta manera, pero son jóvenes que desconocen la Escritura, son jóvenes que desconocen la palabra,
son jóvenes que no, no tienen temor de Dios, son jóvenes que no buscan de Dios, pero se llaman príncipes o princesas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. A algunos no nos gusta esto. A algunos no nos gusta considerar la verdad de la Escritura. Nos gusta considerar nuestros propios sentimientos, nuestras propias valoraciones personales. La gente es así. Y en las redes sociales esto está infectado, si pudiéramos utilizar esa palabra. Está infectado de gente que antepone sus opiniones a la Escritura. Lo que yo pienso es eso es más grande que lo que la Escritura enseña. Hermanos, estos son los tiempos que nos toca vivir. No soy alarmista, no soy fatalista, solamente creo que muchos de nosotros o muchas personas no conocen la Escritura. Y esto nos está volviendo en una generación desnutrida en cuanto a nuestra identidad en Cristo, desnutrida en cuanto al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, desnutrida en cuanto a nuestra cosmovisión bíblica. Imagínese usted cómo estamos, que es necesario que un personaje como Daniel Aviv sea considerado como un hombre de Dios que viene a hablar supuestamente de parte de Dios. Imagínense cómo está la situación actualmente en muchas comunidades cristianas, para que muchos cristianos crean que este hombre en cierto modo es un mensajero de Dios, cuando realmente el mismo señor Aviv, Daniel Aviv, se cataloga a sí mismo como un speaker, como un motivador, como alguien que tiene como propósito dar palabras de aliento, y si es necesario hablar de Dios, lo hará con tal de animar a la gente y también de tener algunos ingresos, ¿no? Porque al final esto es un negocio. Pero la gente dice, wow, qué hombre de Dios. Si ustedes quieren, busquen en YouTube alguna presentación, algún video de Daniel Aviv y encontrarán que creen que es alguien que habla por parte de Dios. Recientemente este señor estuvo en Venezuela y dio un mensaje de motivación. Algunos se atrevieron a llamar que ese era un mensaje profético de Dios. Imagínese usted la condición en la que estamos. ¿Pero por qué? Porque la Biblia, la Escritura, está lejos, 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 lejos de nuestro entendimiento. Oh, sí, tenemos muchos cantos. Tenemos una gran lista de cantos y qué bonitos los cantos, y cantemos 1 hora, 5 horas. Hagamos eventos, hagamos juegos, hagamos tantas cosas. Pero la oración y la escritura, hermanos, está muy lejos de nuestra vida muchas veces. Muchas veces. Queremos aquello que es llamativo. Queremos aquello que despierta nuestras emociones, pero como la escritura y orar no implica eso, en cierto modo, muchos lo ven como aburrido. Pues no, para eso no hay tiempo. Y por eso somos engañados. Por eso somos ultrajados de manera directa. Ya no necesitan disimular con nosotros. Entonces este es un llamado, mis estimados hermanos que escuchan este audio y los que lo van a escuchar, a que busquemos la Biblia, a que leamos la Biblia por el amor de Dios, como dicen en algunos países. Por el amor a nuestras almas, leamos la Escritura. Hay gente que dice, yo ya soy cristiano, ya no necesito leer la Biblia. Creen que por haber hecho una oración hace 50 años, de pronto pueden vivir como quieren y seguir en el pecado y seguir en desobediencia. Pero como hicieron una oración hace 50 años, pues no necesitan considerar verdaderamente si están en la fe. ¡Cuánto engaño! ¡Cuánto engaño! Hermanos, cuánto engaño.
Ahora con esto de las tendencias liberales en las redes sociales, usted va a encontrar a mucha gente negando el infierno, negando el castigo eterno, negando las doctrinas, otras doctrinas tal vez no fundamentales, pero sí negando, por ejemplo, la expiación de Cristo con las nuevas perspectivas, con las nuevas proyecciones y tantas cosas que podemos ver aquí en las redes sociales. Y a veces estamos tan llenos de eso, pero tan vacíos de la Escritura. Entonces este es un llamado a jóvenes y a no tan jóvenes a que volvamos nuestro corazón a la Escritura. Volvamos a la palabra. Bien, concluyendo, ¿los cristianos son príncipes y princesas? No, para nada, no. Son sacerdotes llamados a dar a conocer, y el apóstol Pablo los llama embajadores. Es que la figura es esa, dar a conocer a Cristo, el evangelio glorioso de Cristo, e interceder por este mundo, orar por las almas, orar para que el evangelio siga impactando. Carlos Spurgeon tenía un grupo de oración, gente que oraba por él, para que la predicación impactara, y ya vemos cómo fue el ministerio de Carlos Spurgeon. Todos estos hombres de la historia, hermanos, eran gente de oración, eran gente que intercedían. Pero muchas veces olvidamos estas cosas y creemos que jugando a ser príncipes y princesas y diciendo no juzguen, las cosas van a cambiar. Salgamos de esa burbuja. Y veamos la realidad. Veamos la realidad, el llamado glorioso que nos ha hecho Dios en Cristo Jesús. No es para estar jugando a principitos y principitas. Es tiempo de salir de esa burbuja. Bien, esto es lo que les quería compartir. Un poco serio el asunto, pero es así, serio. Espero que puedan analizar esto y ver por ustedes mismos qué dice la Escritura. Vean por ustedes mismos qué dice la palabra. Ha sido un gusto compartir con ustedes, a los que están en línea. Gracias por escuchar. Espero se haya escuchado, ¿verdad? Porque a veces esto falla, a veces esto da problema y luego me doy cuenta que no funcionó. Gracias por escuchar, hermanos. Que Dios los guarde. Y yo soy uno de los primeros, hermanos, que necesito conocer más a Dios, conocer más la Escritura, orar más. Yo no me pongo como el mejor, como el experto, sino al contrario. Soy de los peores, y no lo digo por falsa humildad, sino porque necesito cada vez más del Señor. Cuando veo a Cristo digo, necesito más de Él, necesito ser como Él. Bien, entonces, hermanos, será hasta una próxima. Que el Señor les bendiga. El programa de Conociendo la Biblia estará disponible en YouTube. Creo que mañana en la tarde estará disponible. Tuvimos un pequeño problema en la radio en esta noche, pero todo está bien. El audio va a estar disponible para que ustedes puedan escucharlo. En Conociendo la Biblia estamos estudiando la primera carta de Pedro. Hoy estuve hablando sobre nuestra herencia en Cristo Jesús. Así que espero compartirlo para que aquellos que gusten escucharlo, pues lo escuchen. Será hasta una próxima, hermanos. Que Dios los guarde. Pasen buenas noches y oremos unos por los otros.